Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La última conversación. Marco Tellez nunca esperó que su misión más difícil fuera criar solo a una hija de 17 años. Después de 12 años con la división de élite de la Agencia Federal de Investigación, había cambiado las operaciones tácticas por las juntas de padres de familia, el mantenimiento de armas por ayudar a Sofía con la tarea de cálculo. Su esposa, Laura, los había dejado 3 años atrás, incapaz de manejar las pesadillas y los silencios que los seguían a casa desde despliegues clasificados. «Papá, voy a la fiesta de cumpleaños de Carla Herrera esta noche», dijo Sofía, trenzando su cabello oscuro en la mesa de la cocina. Tenía los ojos de Laura, agudos y verdes, pero la barbilla terca de Marco. «¿A qué hora vuelves a casa?» Marco vertió café en su termo, preparándose para su turno de noche en la empresa de seguridad. El trabajo era aburrido en comparación con su vida anterior, pero pagaba las cuentas y lo mantenía en Arroyo Seco, Querétaro, población 8,000. A medianoche. Es en su casa del lago. Marco la estudió. A los 42, sus instintos seguían siendo agudos. ¿Quién conduce? El hermano de Carla, Toño, nos va a recoger. Ella rodó los ojos. Papá, estaré bien. Este pueblo es como vivir en una burbuja. Eso era lo que le preocupaba. Arroyo Seco era tan tranquilo que la gente olvidaba cómo era el peligro real. Mándame un mensaje cuando llegues. Y cuando te vayas. ¿Entendido? Sí, señor. Saludó burlonamente y le besó la mejilla. ¿Te quiero? Yo también te quiero, pequeña. Esa fue la última conversación que tuvieron. A las 2:47 de la madrugada, el teléfono de Marco sonó. La voz del jefe de policía Guillermo Granados era cuidadosa, ensayada. Marco necesitaba ir a la carretera estatal 7. Ha habido. Encontramos a Sofía. Las palabras que siguieron zanja, no responde, lo siento mucho, se convirtieron en ruido blanco. Marco ya se estaba moviendo, su entrenamiento suprimiendo el grito que se acumulaba en su pecho. Guárdalo. Concéntrate. Muévete. Cuando llegó a la escena, el amanecer rompía sobre la pradera. Su hija yacía en una zanja de drenaje, su vestido de fiesta rasgado, la sangre apelmazada en su cabello. El médico forense confirmaría más tarde un trauma por fuerza contundente, costillas rotas, heridas defensivas en sus manos. Había luchado. Marco se arrodilló junto a su cuerpo, tomó su mano fría. Un detective intentó apartarlo, pero una mirada al rostro de Marco hizo que el hombre retrocediera. Durante 5 minutos, Marco solo sostuvo su mano, memorizando cada detalle, la cicatriz en su muñeca de cuando tenía 7 años y se cayó de la bicicleta, el anillo de plata que le había regalado por su 16º cumpleaños, el esmalte de uñas morado que acababa de pintarse. Luego se puso de pie, y el operativo volvió a ser operacional. ¿Quién la encontró? Su voz era plana, controlada. El jefe Granados cambió su peso. Llamada anónima alrededor de las 2 de la madrugada. La persona que llamó dijo que vio algo al borde de la carretera. ¿Dónde está su teléfono? No ha sido recuperado. ¿Qué hay de Carla Herrera? La fiesta. Estamos realizando entrevistas. Quiero hablar con todos los que estuvieron allí. Ahora. Granados puso una mano en el hombro de Marco. Marco, sé que esto es. Marco miró la mano hasta que Granados la retiró. Pasé 12 años rastreando a personas que pensaban que podían desaparecer. No me trates con condescendencia, Guillermo. La investigación comenzó esa mañana, pero para la tarde, Marco ya sentía que algo andaba mal. Los oficiales eran demasiado cuidadosos con sus palabras. Granados seguía dirigiéndolo a recursos de consejería para el duelo en lugar de actualizaciones. Cuando Marco fue él mismo a la casa de Carla Herrera, los padres de la chica dijeron que su abogado le había instruido que no hablara. ¿Abogado? La mandíbula de Marco se tensó. ¿Por qué una testigo de 16 años necesita un abogado? El señor Herrera no le sostuvo la mirada. Lo siento, Marco. De verdad. Pero no podemos ayudarte. Esa noche, Marco se sentó en la habitación de Sofía, sus paredes lavanda cubiertas de pósters de conciertos y fotos.
Una foto la mostraba riendo con amigos en el carnaval de la escuela. En el fondo, apenas visible, estaba Diego Bustamante, el hijo del presidente municipal, 22 años, el chico de oro local, que había recibido un tirón de orejas por 2 conducciones bajo los efectos del alcohol porque su padre tenía contactos. Marco había visto a Diego cerca de Sofía antes, viendo cómo el joven la miraba. Sofía lo había llamado repelente. Cree que porque su padre dirige este pueblo, todas las chicas deberían adorarlo, había dicho una vez. El teléfono de Marco vibró. Un mensaje de un número desconocido: deja de hacer preguntas. Fue un accidente. Déjala descansar en paz. Un accidente. Ya estaban construyendo la narrativa. Marco borró el mensaje, su rostro inexpresivo. Pero por dentro, algo frío y preciso encajó en su lugar. Había enterrado enemigos en 6 países de 3 continentes. Si querían enterrar el caso de su hija, bien. Él los enterraría a ellos primero. Capítulo 2. Los muros se cierran. El informe policial oficial llegó 5 días después: muerte accidental por una caída en estado de ebriedad. El nivel de alcohol en sangre de Sofía se registró en 12 y 15. El informe afirmaba que se había alejado de la fiesta, había caído en la zanja y se había golpeado la cabeza. Marco lo leyó 3 veces en la oficina del jefe Granados. Ella no bebía. Granados suspiró, pareciendo mayor de sus 58 años. Marco, sé lo que crees que sabías sobre tu hija. Estaba entrenando para campo a través. No bebía porque afectaba su rendimiento. Marco dejó el informe con cuidado. Y estas heridas no son consistentes con una caída. He visto suficiente trauma para saber la diferencia entre caer y ser golpeado. Los hallazgos del médico forense. ¿Puedo ver el informe completo de la autopsia? ¿Eso? Es un caso en curso. ¿En curso de qué? Acabas de llamarlo un accidente. Caso cerrado. Marco se inclinó hacia adelante. Guillermo, nos conocemos desde hace 10 años. Sea cual sea la presión bajo la que estés, lo que sea que alguien te haya prometido o amenazado, necesito que recuerdes lo que este trabajo significa realmente. Granados no le sostuvo la mirada. Lo siento, Marco. La investigación ha concluido. Te sugiero que hagas los arreglos para el funeral y busques consejería. El duelo puede hacer que la gente vea conspiraciones donde no las hay. Marco se levantó lentamente. ¿Es eso una observación profesional o una advertencia? Es un consejo de un padre a otro. El funeral fue 3 días después. Asistieron más de 200 personas, maestros, compañeros de clase, vecinos. Ausencias notables: la familia Herrera, cualquiera del círculo social del presidente municipal. Durante el servicio, Marco notó a una mujer joven en la parte de atrás, de 20 y tantos años, observándolo atentamente. Después del entierro, se acercó. ¿S.R. Tellez? Soy Marcia Cano. Soy reportera de la Gaceta de Arroyo Seco. Tenía el pelo castaño rojizo y una energía nerviosa. Me gustaría hablar con usted sobre el caso de Sofía. No es un caso. Es un accidente. Oficialmente. Su tono la hizo estremecerse. ¿Cierto? Un accidente. Miró a su alrededor y bajó la voz. Llevo años en este pueblo. Sé cómo funcionan las cosas aquí. El presidente municipal Bustamante es dueño del presupuesto de la policía, de la mitad de los jueces del municipio y de la mayoría de los permisos comerciales. Cuando su hijo se mete en problemas, desaparece. Sacó una carpeta de Manila. Pero esta vez, creo que fue demasiado lejos. Se encontraron en un restaurante a 60 kilómetros de Arroyo Seco. Marcia extendió fotos sobre la mesa. Sofía con amigos en la fiesta de la Casa del Lago. Marca de tiempo: 10:47 de la noche. Más fotos, más oscuras, más borrosas. Sofía tratando de irse. Diego Bustamante bloqueándole el paso. La imagen final mostraba a los amigos de Diego, Ricardo Enrique Valdivia y Agustín Gus Domínguez, ambos desertores universitarios que hacían trabajos esporádicos para la constructora del presidente municipal, llevando a Sofía hacia los autos estacionados. ¿De dónde sacaste esto?
La voz de Marco era mortalmente silenciosa. Una chica de la fiesta. Tenía miedo. Las envió anónimamente. He estado tratando de verificar todo antes de publicar. Marcia lo miró. Señor Tellez, creo que su hija rechazó los avances de Diego. Creo que él se enojó. Creo que sus amigos lo ayudaron a manejarlo. Y creo que el presidente municipal Bustamante hizo que todo desapareciera. Marco estudió cada foto, su entrenamiento de operativo catalogando detalles. Dijiste tratando de verificar. ¿Qué te lo impide? Mi editor mató la historia. Dijo, pruebas insuficientes. Luego recibí una visita del abogado del presidente municipal explicándome cómo funcionan las demandas por difamación. Se rió con amargura. En un pueblo tan pequeño, los poderosos siguen siendo poderosos porque todos tienen miedo. El miedo es una herramienta, dijo Marco en voz baja. Solo funciona cuando el objetivo quiere vivir seguro. Marcia lo miró a los ojos. Usted no parece tener miedo. Pasé 12 años en lugares donde hombres poderosos pensaban que eran intocables. Aprendí una verdad útil. Terminó su café. Todo el mundo tiene algo que perder. Solo tienes que encontrarlo. Durante la semana siguiente, Marco llevó a cabo su propia investigación. Había colgado su vida operativa años atrás, pero las habilidades permanecían: vigilancia, recopilación de inteligencia, análisis de patrones. Alquiló un almacén a las afueras del pueblo y montó un centro de mando con fotos, cronogramas y tableros de pruebas. Del portátil recuperado de Sofía la policía lo había devuelto ya que el caso estaba cerrado. Encontró mensajes perturbadores. Diego le había estado enviando mensajes durante meses, invitándola a salir, siendo rechazado, enojándose. El último mensaje, enviado la noche de la fiesta: ¿crees que eres demasiado buena para mí? Esta noche, vas a aprender a respetar. Marco fotografió todo. También aprendió sobre Diego Bustamante, 22 años, expulsado de 3 universidades por problemas de comportamiento, el término educado para asaltos que el dinero de papá resolvía discretamente. Trabajaba para la constructora de su padre solo de nombre, pasaba la mayoría de los días bebiendo en el club de campo. Privilegiado, violento, protegido. Ricardo Ricky Valdivia y Agustín Gus Domínguez eran más fáciles de perfilar. Ambos tenían antecedentes penales de otros estados: asalto, vandalismo, hurto menor. Se habían mudado a Arroyo Seco hacía 2 años y comenzaron a trabajar para Construcciones Bustamante. El cotilleo local sugería que eran los solucionadores del presidente municipal Bustamante, manejando problemas que la vía legal no podía. Marco también descubrió algo interesante. La denuncia anónima que llevó a la policía al cuerpo de Sofía había provenido de un teléfono desechable comprado en una gasolinera en Arroyo Seco. Las imágenes de seguridad de esa noche mostraban a Agustín Gus Domínguez comprando el teléfono y luego haciendo una llamada desde un teléfono público a 15 kilómetros de distancia. Querían que la encontraran. Probablemente pensaron que la historia del accidente se sostendría. El 10º día después de la muerte de Sofía, Marco recibió una visita. Jaime Ríos, un detective del Departamento de Policía de Arroyo Seco, estaba en su porche con aspecto incómodo. ¿Puedo pasar? Marco lo estudió. Ríos era más joven, quizás 35 años, con un rostro honesto. En la experiencia de Marco, los rostros honestos en departamentos corruptos eran increíblemente ingenuos o increíblemente valientes. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a tu hija está mal. Porque la historia oficial es. Y porque probablemente estoy a punto de perder mi trabajo. Ríos sacó una memoria USB. Esto es todo lo que pude copiar antes de que Granados bloqueara los archivos. Declaraciones de testigos que se perdieron. Fotos que no llegaron al informe. Registros telefónicos de Sofía. De hecho, si recuperamos su teléfono. Estaba en la camioneta de Diego. Todo apunta a un asesinato, y todo fue enterrado. Marco tomó la memoria. ¿Por qué haces esto? Yo también tengo una hija. Tiene 8 años. Quiero que crezca en un mundo donde la justicia realmente signifique algo. Jaime Ríos lo miró a los ojos. Sé lo que solías hacer, Tellez. La mitad del departamento lo sabe. Todos pensamos que si alguien iba a oponerse, serías tú.
Solo quiero que sepas que algunos de nosotros te apoyamos. Después de que Ríos se fue, Marco pasó la noche revisando los archivos. Cada pieza confirmaba lo que sabía: Sofía había sido asesinada. Luchó con la suficiente fuerza como para que Diego tuviera arañazos visibles en la cara al día siguiente, explicados como un accidente de senderismo. La ropa de Ricky y Gus había sido quemada en un barril de petróleo detrás del patio de equipos de construcciones Bustamante. El presidente municipal había visitado personalmente al jefe Granados la mañana después de la muerte de Sofía y se quedó en su oficina durante 2 horas. Marco se sentó en la habitación de su hija mientras amanecía. En su escritorio estaba el último ensayo que había escrito para la clase de español sobre el coraje moral. La última línea decía: hacer lo correcto no se trata de si serás recompensado. Se trata de si puedes vivir contigo mismo si no lo haces. Te escucho, mi niña, susurró Marco. Te escucho. Tomó una decisión. La ley había fallado. El sistema había sido corrompido. Pero Marco Tellez no había pasado 12 años operando en las sombras para volver a casa y ser vencido por la corrupción de un pueblo pequeño. Querían enterrar el caso. Él los enterraría a ellos. Pero a diferencia de Sofía, no habría un funeral. Capítulo 3. El operativo regresa. Marco comenzó con el reconocimiento. Durante 2 semanas, se volvió invisible, el padre afligido que había aceptado la historia oficial, que pasaba sus días en el cementerio y sus noches bebiendo solo. Dejó que pensaran que se había quebrado. En realidad, estaba trazando mapas de sus objetivos. Diego Bustamante vivía en un loft en el centro propiedad de su padre, salía de fiesta 3 noches a la semana en el As de Oros, un bar que la constructora del presidente municipal había renovado con un descuento para el propietario. Ricardo Ricky Valdivia vivía en un parque de casas rodantes en el lado oeste. Agustín Gus Domínguez alquilaba una habitación sobre el taller mecánico donde trabajaba a tiempo parcial. El presidente municipal Dionisio Bustamante ocupaba una mansión en una colonia residencial con su esposa, Norma, de quien todos sabían que pasaba más tiempo en casa de su hermana que en la suya. El jefe Guillermo Granados tenía una cabaña en el lago que visitaba los fines de semana. Su matrimonio era inestable. Los oficiales chismorreaban sobre su aventura con una secretaria del ayuntamiento. Marco documentó rutinas, hábitos, debilidades. También comenzó a adquirir herramientas. Sus armas de servicio habían desaparecido hace mucho, debidamente dadas de baja. Pero México tenía muchas armas si sabías dónde buscar, y Marco sabía. Condujo a 3 estados diferentes, hizo 5 compras diferentes dentro de los límites legales, todas limpias. Teléfonos desechables no rastreables. Una furgoneta usada comprada en efectivo a un vendedor privado. Matrículas diferentes. Equipos de tiendas de camping, ferreterías, tiendas de suministros médicos. Nada sospechoso individualmente. Todo devastador en conjunto. En su centro de mando en el almacén, construyó dosieres sobre cada objetivo. Diego era el principal, el que había matado a Sofía. Pero Ricky y Gus habían ayudado. El presidente municipal había orquestado el encubrimiento. Granados lo había ejecutado. Todos eran culpables. Todos pagarían. La pregunta era cómo. Marco había matado antes, por órdenes del gobierno, en lugares que la mayoría de los mexicanos no podrían encontrar en un mapa. Podía hacer desaparecer a cada objetivo de manera eficiente y permanente. Pero eso no era justicia. Eso era solo asesinato. Sofía merecía algo mejor que su padre convirtiéndose en el monstruo para luchar contra monstruos. No, Marco necesitaba ser más inteligente. Estos hombres tenían poder por sus posiciones, sus secretos, su estatus protegido. Si se los quitaba, los exponía, se destruirían a sí mismos. Solo necesitaba una palanca. El día 16, la oportunidad se presentó. Marcia Cano lo llamó, emocionada y asustada. Encontré algo. ¿Puedes reunirte conmigo? Se encontraron en el mismo restaurante. Marcia extendió extractos bancarios, permisos de construcción y facturas. He estado investigando la empresa constructora del presidente municipal Bustamante para otra historia. Mira estos permisos, aprobados en días cuando las solicitudes normales tardan meses. Y estas facturas al municipio por obras viales.
El trabajo real lo hicieron subcontratistas a la mitad del precio listado. La diferencia fue a alguna parte. Marco estudió los documentos. ¿Cómo conseguiste esto? Una empleada del municipio que está harta de la corrupción. Se jubila el mes que viene, ya no le importa. Marcia señaló una sección resaltada. Hay más. El presidente municipal ha estado usando sus equipos de construcción para construir propiedades fuera de los registros. Se rumorea que tiene un almacén en la carretera estatal 14 que no aparece en ningún registro. ¿Qué hace con un almacén no registrado? Eso es lo que quiero averiguar. Esa noche, Marco vigiló el almacén. Estaba aislado, rodeado de tierras de cultivo, con acceso por un único camino de grava. La seguridad era mínima, solo un candado y una luz con sensor de movimiento. A las 11 de la noche, una camioneta se detuvo. Ricardo Ricky Valdivia y Agustín Gus Domínguez descargaron cajas de madera, trabajando rápida y nerviosamente. Marco fotografió todo desde una posición oculta a casi 1 kilómetro de distancia, usando ópticas de visión nocturna que le prestaron sus antiguos contactos de la AFI que le debían favores. Después de que se fueron, Marco se acercó. El candado era simple. Dentro, encontró lo que hizo que todo encajara: equipo de construcción robado de proyectos del municipio, suministros reempaquetados que se vendían en el mercado negro, lo más incriminatorio, una pequeña operación de laboratorio de metanfetamina. No era enorme, pero suficiente para abastecer el creciente problema de adicción de Arroyo Seco. El presidente municipal no solo era corrupto. Era un criminal, y los amigos de su hijo eran los ejecutores que se encargaban del trabajo sucio. Marco fotografió las pruebas y luego notó algo más: un archivador. Dentro había libros de contabilidad que documentaban ventas, pagos, sobornos a funcionarios del municipio. Años de actividad criminal, meticulosamente registrados. Aparentemente, hasta los criminales guardaban recibos. Pero en el cajón inferior, Marco encontró algo que le heló la sangre: el teléfono de Sofía. No una copia. El dispositivo real. Su funda morada con las pegatinas de constelaciones. Lo guardaban como un seguro, probablemente una prueba que podrían destruir si fuera necesario. Marco lo encendió. Mensajes, fotos, todo de esa noche. Un vídeo, grabado por accidente cuando el teléfono de Sofía estaba en su bolsillo. El audio capturaba la voz arrastrada de Diego: ¿crees que eres mejor que yo? Mi padre es el dueño de este pueblo. Yo soy tu dueño. Luego, sonidos de forcejeo. Sofía gritando. Un impacto. Silencio. Marco guardó todo en 3 memorias separadas y luego dejó el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Ahora tenía lo que necesitaba: pruebas de un asesinato, pruebas de una empresa criminal, 2 puntos de presión separados. Regresó a su almacén, extendió la inteligencia. La siguiente fase requería precisión. Un movimiento en falso y el presidente municipal destruiría las pruebas, dispersaría a los cómplices, se blindaría legalmente de forma impenetrable. Marco los necesitaba asustados, reactivos, cometiendo errores. Necesitaba que sintieran lo que Sofía sintió esa noche: impotentes, cazados, aterrorizados. Una cita de su antiguo instructor de entrenamiento resurgió: las mejores operaciones no se tratan de una fuerza abrumadora. Se tratan de hacer que tu enemigo se destruya a sí mismo mientras cree que está ganando. Marco comenzó a escribir su plan operativo. 3 objetivos principales: Diego, el asesino; el presidente municipal, el corruptor; Granados, el facilitador. Objetivos secundarios: Ricky y Gus, los cómplices. Fase 1, aislar y eliminar las estructuras de apoyo. Fase 2, aplicar presión, crear paranoia. Fase 3, tender la trampa, forzar la confesión, asegurar la justicia. Sin tortura, sin ejecuciones sumarias. Esto sería legal, en su mayor parte. O al menos justificable para las partes de las fuerzas del orden no corrompidas por el dinero de Bustamante. Marco miró la foto de Sofía en su tablero de pruebas. No deshonraré tu memoria convirtiéndome en ellos, dijo en voz baja. Pero me aseguraré de que respondan por lo que hicieron. Pasó los siguientes 3 días refinando el plan: contingencias para cada variable, estrategias de respaldo, protocolos de salida.
Era la misión más importante de su vida, y el fracaso no era una opción. El día 23 después de la muerte de Sofía, Marco hizo su primer movimiento. Envió un mensaje anónimo a la División de Investigación Criminal de la Policía Estatal, coordenadas del almacén, fotos del laboratorio de metanfetamina, copias de los libros de contabilidad. Pero se guardó las pruebas del asesinato. Aún no. Era su as bajo la manga. En cuestión de horas, la policía estatal allanó el almacén. La operación del presidente municipal Bustamante se derrumbó. Camiones de noticias descendieron sobre Arroyo Seco. El presidente municipal apareció en cámara, conmocionado, prometiendo cooperación total, afirmando que había sido traicionado por sus empleados. Marco lo vio desde su sala de estar, permitiéndose una pequeña sonrisa. La fase 1 había comenzado. Y los cuerpos ni siquiera estaban enterrados todavía. Capítulo 4. Presión y grietas. La redada de la policía estatal sumió a Arroyo Seco en el caos. En 24 horas, Ricardo Ricky Valdivia y Agustín Gus Domínguez fueron arrestados en el almacén, acusados de fabricación y distribución. Inmediatamente contrataron abogados y se negaron a hablar. El presidente municipal expresó su indignación pública, conmocionado de que sus empleados hubieran utilizado la propiedad de la empresa para una empresa criminal. Marco conocía la jugada: Bustamante sacrificaría a sus peones, protegería a Diego y aguantaría la tormenta. La operación de drogas sería atribuida a empleados de bajo nivel. La investigación de corrupción se estancaría en procedimientos legales. Hombres como Dionisio Bustamante habían sobrevivido a cosas peores. Pero Marco no había terminado de aplicar presión. El día 26, Ricardo Ricky Valdivia recibió una visita en la cárcel del municipio. Marco lo había arreglado a través de un contacto pasante de derecho que le debía un favor, listado como el consejero religioso de Valdivia. El guardia los dejó solos en la sala de consultas. No te conozco, dijo Ricky, desconfiado. Tenía 28 años, todo energía nerviosa y tatuajes de prisión. No, pero yo sí te conozco. Marco puso una foto sobre la mesa: Sofía, sonriendo en el carnaval del año pasado. Sé que ayudaste a Diego Bustamante a asesinar a esta chica. Sé que ayudaste a deshacerte de su cuerpo. Sé que hiciste la llamada anónima porque Diego entró en pánico por dejar pruebas. El rostro de Ricky palideció. No tengo nada que decir sin mi abogado. Tu abogado está siendo pagado por el presidente municipal Bustamante. El trabajo de tu abogado es asegurarse de que tú cargues con la culpa de los cargos de drogas mientras protege a Diego. Marco se inclinó hacia adelante. Verás, el presidente municipal necesita a alguien a quien culpar por la operación del almacén. No puede ser él, tiene una negación plausible. No puede ser Diego, es familia. Pero tú y Gus, ustedes son prescindibles. El presidente municipal dijo que se encargaría. El presidente municipal está cubriéndose el culo. Te enfrentas a un mínimo de 15 años por los cargos de drogas. Y cuando las pruebas del asesinato salgan a la luz, y saldrán, te enfrentarás a cadena perpetua. Marco dejó que eso calara. A menos que seas inteligente. La pierna de Ricky rebotaba frenéticamente. ¿Qué quieres? La verdad. Registrada. ¿Qué le pasó a mi hija? No puedo. Me matarán. Ya te están matando, lentamente, a través del sistema legal. Marco colocó otra foto: la madre de Ricky, viviendo en un asilo en Chihuahua, sufriendo de demencia de aparición temprana. Sé que el cuidado de tu madre es caro. Sé que envías dinero cada mes. Sé que el presidente municipal prometió seguir pagando si guardabas silencio. ¿Cuánto crees que durará esa promesa una vez que te condenen? La mano de Ricky tembló. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Marco deslizó un documento, un cheque a nombre del asilo de la madre de Ricky cubriendo 6 meses de atención, firmado por Marco Tellez. Yo cuido de la gente que me ayuda. Destruyo a la gente que no lo hace. El presidente municipal me enseñó eso. Elige sabiamente. Marco salió de la habitación. No necesitaba la cooperación de Ricky todavía, solo su duda. Las semillas plantadas crecerían en los oscuros confines de una celda. El siguiente objetivo era el jefe Granados.
El día 28, Granados recibió un paquete en su cabaña del lago. Dentro, fotos de él con Daniela Dueñas, la secretaria del ayuntamiento, tomadas en un motel en el municipio vecino. Fechas, horas, recibos de tarjeta de crédito. Todo lo que su esposa necesitaría en un divorcio que le costaría la mitad de su pensión. La nota adjunta decía: imagina qué más tengo. Imagina qué más publicaré. Tenemos que hablar. Ven a la tumba de Sofía. Medianoche. ¿Solo? Granados apareció a las 11:45 de la noche, con el arma desenfundada, buscando amenazas. Marco salió de detrás de un monumento, con las manos visibles. Tranquilo, Guillermo. No estoy aquí para hacerte daño. Estás chantajeando a un jefe de policía. Le estoy dando a un jefe de policía corrupto la oportunidad de hacer lo correcto antes de que destruya su vida. Marco señaló la tumba de Sofía. Enterraste el asesinato de mi hija porque el presidente municipal te lo ordenó. Falsificaste informes. Suprimiste pruebas. Eres cómplice de asesinato. Granados parecía viejo, derrotado. No entiendes la presión. Entiendo que tuviste una elección. Elegiste mal. Marco sacó una memoria USB. Esto contiene cada pieza de evidencia que prueba que Sofía fue asesinada, los mensajes de Diego, testimonios de testigos, el vídeo de su teléfono, pruebas de ADN de sus heridas defensivas que coinciden con Diego, Ricky y Gus. ¿Todo? Granados miró fijamente la memoria. ¿De dónde sacaste? No importa. Lo que importa es lo que sucede a continuación. Puedo darle esto a la policía estatal, a la AFI, a los medios. Tu carrera termina, tu matrimonio termina. Podrías evitar la prisión si cooperas. Podrías. O recuerdas lo que significa ser policía. Recuerdas la justicia. Me ayudas a construir un caso que se sostenga. Marco guardó la memoria. No te pido que arriesgues todo. Te pido que hagas tu trabajo. Finalmente. Granados guardó silencio durante un largo momento, mirando la tumba de Sofía. Yo también tengo una hija, dijo en voz baja. Raquel. Tiene 23 años. Cada vez que la veo, pienso en lo que le hice a la tuya. Me está comiendo vivo. Bien. Canaliza eso en algo útil. El presidente municipal tiene demasiado poder. Incluso con pruebas, él. El presidente municipal está a punto de tener problemas más grandes. Marco se dio la vuelta para irse. Te contactaré en 48 horas. Decide si vas a ser parte de la solución o parte del problema. Ya no hay término medio. Mientras Marco se alejaba, Granados gritó: Téllez, lo siento. ¿De verdad? Marco no se dio la vuelta. Lo siento no la trae de vuelta. Al día siguiente, el presidente municipal Dionisio Bustamante celebró una conferencia de prensa, anunciando su plena cooperación con los investigadores estatales, proclamando su inocencia y elogiando a las fuerzas del orden. Se veía confiado, poderoso, intocable. Esa noche, alguien bombardeó su sede de campaña. Marco vio las noticias desde su almacén, frunciendo el ceño. Él no había ordenado eso. El incendio fue descuidado, furioso, incontrolado. No era su estilo. Alguien más estaba moviendo piezas en el tablero. Obtuvo su respuesta cuando Marcia Cano llamó, frenética. Marco, tenemos que vernos. Ahora. Algo está pasando. Se encontraron en un estacionamiento a las afueras del pueblo. Marcia parecía aterrorizada. Recibí una advertencia esta noche. Alguien entró en mi apartamento, lo destrozó, dejó una nota: deja de investigar o serás la siguiente. Marco, saben que te he estado ayudando. ¿Quiénes son ellos? Creo. Sacó su teléfono, le mostró una foto que había tomado desde la distancia. He estado vigilando a Diego Bustamante. Esta noche, se reunió con alguien. Mira. La foto mostraba a Diego hablando con un hombre que Marco no reconoció, de unos 30 y tantos años, con porte militar, profesional, no local. ¿Quién es ese? Hice un reconocimiento facial a través de un amigo en el estado. Su nombre es Milton Mercado.
Ex-infantería de marina, baja deshonrosa por fuerza excesiva. Ahora trabaja en seguridad privada para clientes adinerados que necesitan que se resuelvan problemas. La voz de Marcia tembló. Marco, creo que el presidente municipal contrató a un matón. Creo que están limpiando cabos sueltos. La mente de Marco corría. El bombardeo tenía sentido ahora, una operación de falsa bandera para hacer pensar a los investigadores que se trataba de vándalos al azar, no de un encubrimiento organizado. La amenaza a Marcia era un mensaje: deja de cavar. Tienes que irte del pueblo. Esta noche. No voy a huir. Esto no es negociable. Marco la agarró por los hombros. Estos ya no son políticos jugando a juegos de poder. Este es un limpiador profesional. Si te quedas, mueres. Ve a casa de tu hermana en Jalisco. Desaparece por 2 semanas. Te llamaré cuando sea seguro. Marcia lo miró, comprendiendo. Vas a por ellos. Voy a terminar con esto. Después de que ella se fue, Marco regresó a su centro de mando, reevaluando. Milton Mercado cambiaba la ecuación. Un operativo profesional significaba que el presidente municipal estaba escalando, sintiéndose amenazado. Bien. Los hombres amenazados cometen errores. Pero también significaba que Marco necesitaba moverse más rápido. Llamó a Jaime Ríos, el detective honesto. Necesito todo lo que tengas sobre la ubicación actual y la seguridad de Diego Bustamante. Y lo necesito esta noche. ¿Qué estás planeando? Justicia. ¿Estás dentro o fuera? Una pausa. Luego, dame 1 hora. Marco sonrió fríamente. La fase 2 se estaba acelerando. Hora de hacer que el hijo del presidente municipal respondiera por lo que había hecho. Capítulo 5. La confesión. Jaime Ríos entregó los planos del loft de Diego Bustamante, las posiciones de las cámaras de seguridad y un horario. Diego iba a dar una fiesta el viernes por la noche, en 3 días. Muchos testigos, mucho ruido, mucho caos. La tapadera perfecta. Pero Marco tenía una idea mejor. El día 31, visitó el lugar de reunión habitual de Diego, el As de Oros. Marco llevaba una gorra de béisbol, se mantuvo en las sombras y observó. Diego presidía una mesa VIP con universitarios y aduladores, bebiendo whisky caro, jugando al príncipe intocable. Los arañazos en su cara de la pelea con Sofía habían sanado. Se veía feliz. Marco se fue antes de que su control se deslizara. Esa noche, entró en el loft de Diego mientras el joven estaba en el bar. Sin alarmas. Diego se sentía demasiado seguro. Marco colocó microcámaras en 3 lugares, micrófonos en otros 2, y luego se fue. Ahora podía monitorear los movimientos, conversaciones y visitas de Diego. También dejó un regalo, el anillo de plata de Sofía, el que Marco le había dado, dejado en la mesita de noche de Diego. Un mensaje: puedo llegar a ti en cualquier momento. Diego lo encontró a la mañana siguiente. Marco observó por la cámara cómo el rostro del joven se ponía blanco. Diego agarró su teléfono y llamó a su padre, con la voz llena de pánico. Alguien estuvo en mi apartamento. Dejaron. Papá, lo saben. ¿Qué hago? La respuesta del presidente municipal fue demasiado baja para oírla, pero la reacción de Diego fue clara: miedo. Bien. Durante las siguientes 48 horas, Marco intensificó la presión. Le envió a Diego fotos de sí mismo de la noche de la fiesta, fotos que Diego no sabía que existían, tomadas por asistentes a la fiesta en el fondo. Le envió capturas de pantalla de los mensajes borrados a Sofía. Le envió un vídeo de Diego y sus amigos saliendo de la fiesta con Sofía, con marca de tiempo. Cada mensaje provenía de un número diferente no rastreable. Cada uno un recordatorio: alguien sabe. Alguien está mirando. Alguien viene. Diego dejó de salir. Empezó a beber mucho en casa. Hacía llamadas cada vez más frenéticas a su padre, quien le seguía diciendo que se calmara, que guardara silencio, que dejara que el abogado se encargara de todo. Pero a Marco no le interesaban los abogados. El día 34, hizo su movimiento. Milton Mercado, el guardia de seguridad contratado, había estado vigilando el edificio de Diego.
Marco lo vio durante la vigilancia matutina, profesional, cuidadoso, pero no invisible. A las 2 de la madrugada, Marco se acercó desde el punto ciego que creaba la posición de mercado, moviéndose en silencio con técnicas aprendidas en una docena de inserciones de operaciones encubiertas. Mercado nunca lo vio venir. Marco usó un mataleón sin daño permanente, solo inconsciencia. Ató al hombre con cinchos de plástico, le quitó el teléfono y el arma, y lo dejó en un armario de suministros con una nota: dile al presidente municipal que está contratando aficionados. Luego Marco entró en el loft de Diego. El joven estaba desmayado de borracho en su sofá, la televisión reproducía una película antigua. Marco desactivó las cámaras que había plantado. No había necesidad de que esto se grabara. Luego despertó a Diego con un vaso de agua fría en la cara. Diego se despertó de golpe, vio a Marco de pie sobre él. ¿Qué demonios? ¿Quién? El padre de Sofía Tellez. La voz de Marco era fría, controlada. ¿La recuerdas? La chica que asesinaste. Diego retrocedió. Yo no. Fue un accidente. Se cayó. Respuesta equivocada. Marco sacó su teléfono, reprodujo el audio del teléfono de Sofía. La voz de Diego, arrastrada y enojada: ¿crees que eres mejor que yo? El grito de Sofía. Sonidos de un impacto. El rostro de Diego se desmoronó. Por favor. Estaba borracho. No quise. Se me fue de las manos. Golpeaste a mi hija hasta la muerte porque te rechazó. Luego tú y tus amigos tirasteis su cuerpo como basura. Marco se acercó. Tu padre enterró la investigación, hizo que todo desapareciera. Pensaste que te saldrías con la tuya. Lo siento, Dios, lo siento mucho. Diego estaba llorando ahora, mocos y lágrimas mezclándose. Estaba hecho un desastre. No. Por favor. Haré cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Marco lo agarró por el cuello de la camisa, lo levantó. Entonces vas a confesar. Todo. En cámara. Con detalles que solo el asesino conocería. Mi padre. Tu padre ya no puede protegerte. Tengo pruebas que te sitúan en la escena. Tengo vídeo. Tengo testigos listos para hablar. La única pregunta es si enfrentas esto como un hombre o como un cobarde. Diego sollozó. Me matará. Mi padre. Tu padre va a la cárcel. La policía estatal tiene toda su operación: las drogas, la corrupción, los sobornos. Está acabado. Marco le mostró fotos de la redada en el almacén. Si cooperas, quizás obtengas homicidio culposo en lugar de homicidio calificado. Quizás veas la luz del día de nuevo antes de los 50. Si te quedas callado, te hundes con el de por vida. Diego miró las fotos, la realidad calando hondo. Su padre no era invencible. El imperio se estaba desmoronando. Ricky y Gus ya confesaron, mintió Marco sin problemas. Dieron declaraciones completas. Eres el último en resistir. El que se lleva toda la culpa. Eso lo rompió. Esos cabrones. Ellos fueron los que dijeron que... Vale. Vale, confesaré. Solo por favor. Dame protección. Si mi padre se entera. Tendrás protección. Protección federal de testigos, si es necesario. Marco sacó una cámara, la preparó. Empieza por el principio. La noche de la fiesta. Todo lo que hiciste, todo lo que viste. Durante los siguientes 40 minutos, Diego Bustamante confesó. Describió cómo acosó a Sofía durante meses, cómo se enojó cuando ella lo rechazó, cómo bebió mucho en la fiesta, cómo la confrontó cuando intentó irse. Las cosas se intensificaron cuando ella lo abofeteó y le dijo que era patético. Ricky y Gus me ayudaron a someterla. Íbamos a asustarla, ya sabes, enseñarle a respetar. Pero luchó con tanta fuerza. Estaba gritando. La golpeé para que se callara. Se cayó, se golpeó la cabeza con el parachoques del coche. Había sangre. Las manos de Marco se apretaron, pero su rostro permaneció neutral. Continuó. No se movía.
Entramos en pánico. Gus dijo que deberíamos llamar al 911. Pero Ricky dijo que si llamábamos, todos iríamos a la cárcel, pero que mi padre podría arreglarlo. Así que la metimos en la camioneta, la llevamos a la carretera estatal 7, la dejamos en la zanja. Y luego Gus hizo la llamada anónima a la mañana siguiente. Dijo que si la encontraban demasiado rápido, parecería sospechoso. Mi padre habló con el jefe de policía, se aseguró de que la autopsia dijera, accidente, sobornó al médico forense, hizo que todo desapareciera. Diego miró a la cámara, vacío. No quise matarla. Lo juro. Simplemente sucedió. Marco detuvo la grabación. Tenía lo que necesitaba, una confesión completa, detalles que coincidían con las pruebas, la admisión del encubrimiento. Esto hundiría al presidente municipal, condenaría al hijo y vindicaría a Sofía. Pero al mirar a Diego débil, patético, destruido, Marco no sintió ninguna satisfacción. Este chico había matado a su hija por orgullo herido, había tirado por la borda su futuro, sus sueños, su vida, porque su ego no podía soportar el rechazo. Debería matarte, dijo Marco en voz baja. Podría hacer que pareciera un suicidio. Depresión por la investigación estatal. Nadie lo cuestionaría. Diego gimió. Pero eso deshonraría la memoria de mi hija. Ella creía en la justicia. La verdadera justicia. Así que, vas a tener tu día en el tribunal. Marco agarró la cámara. Luego vas a pasar el resto de tu vida en una jaula, sabiendo que la chica que asesinaste valía 100 veces más que tú. Dejó a Diego sollozando en el suelo. Afuera, Milton Mercado seguía inconsciente. Marco lo dejó allí. El hombre se despertaría eventualmente, humillado, pero vivo. A las 6 de la mañana, Marco entregó el vídeo de la confesión a Jaime Ríos, junto con copias enviadas a la Policía Estatal, a la AFI y a 3 medios de comunicación diferentes. No había forma de suprimirlo ahora. No había forma de hacerlo desaparecer. Al mediodía, todas las estaciones de noticias de Querétaro estaban transmitiendo la confesión de Diego Bustamante. A las 3 de la tarde, la Policía Estatal había arrestado a Diego, Ricky y Gus. A las 6 de la tarde, los agentes federales habían arrestado al presidente municipal Dionisio Bustamante por cargos de corrupción, con cargos de conspiración para asesinar pendientes. El jefe Granados renunció, llegando a un acuerdo para testificar a cambio de cargos reducidos. Arroyo Seco explotó en caos y vindicación. El imperio construido sobre la corrupción y los crímenes encubiertos se derrumbó en menos de 12 horas. Marco se sentó en la habitación de Sofía esa noche, viendo la cobertura de noticias. Su teléfono sonaba constantemente, reporteros, abogados, grupos de defensa de víctimas. Los ignoró a todos. Solo una llamada importaba. Detective Jaime Ríos. Está hecho, Marco. Están todos bajo custodia. El fiscal federal dice que es irrefutable. El abogado de Diego ya ha solicitado un acuerdo de culpabilidad. ¿Qué ofrece? 20 años, con posibilidad de libertad condicional en 15, a cambio de testimonio contra su padre y los demás. Marco cerró los ojos. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. El fiscal quiere reunirse contigo, continuó Jaime. Quiere tu declaración, tus pruebas. Te están llamando un héroe. No soy un héroe. Soy un padre que perdió a su hija. Conseguiste justicia cuando todos los demás se rindieron. Eso cuenta para algo. Después de colgar, Marco se paró junto a la estantería de Sofía, tocó los lomos de sus novelas favoritas. Nunca leería otro libro, nunca iría a la universidad, nunca se enamoraría, viajaría por el mundo, tendría hijos. Todo robado por un chico privilegiado que no pudo aceptar un no. Los atrapé, mi niña, susurró Marco. A cada uno de ellos. Pero al apagar la luz, supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Diego, Ricky, Gus, el presidente municipal, se enfrentarían a un juicio. Irían a la cárcel. ¿Pero el cierre? ¿La paz? Eso llevaría más tiempo. Quizás para siempre. Capítulo 6. El imperio contraataca. Marco subestimó el alcance de Dionisio Bustamante.
El presidente municipal estaba tras las rejas, pero su estructura de poder permanecía intacta. El día 37, Marco recibió una llamada de un número no registrado. La voz era suave, profesional. Señor Tellez, mi nombre es Tomás Moncada. Represento al presidente municipal Bustamante. Le gustaría discutir un acuerdo. No hay acuerdo. Su cliente va a ir a la cárcel. Quizás. Pero los juicios son impredecibles. Las pruebas se excluyen. Los testigos se retractan. Los jurados simpatizan con los acusados que expresan remordimiento. El tono de Moncada nunca vaciló. El presidente municipal Bustamante está dispuesto a ofrecerle 34 millones de pesos a cambio de una declaración que apoye un acuerdo de culpabilidad. El caso de su hija sería reconocido. Diego cumpliría condena, pero el presidente municipal evitaría los cargos más graves. Marco se rió amargamente. ¿Está tratando de comprarme? Le estoy ofreciendo seguridad financiera y una condena garantizada. Si lo rechaza, lucharemos contra cada cargo. La fase de descubrimiento expondrá cada detalle de los últimos momentos de su hija al escrutinio público. El contrainterrogatorio la pintará como una adolescente con problemas que tomó malas decisiones. Será brutal, prolongado, doloroso. Si me amenaza de nuevo, yo. ¿Hará qué? Ya ha jugado su mano, señor Tellez. Las pruebas son públicas. No le queda nada con que presionar. Mientras tanto, el presidente municipal Bustamante tiene recursos que usted no puede imaginar. Piense cuidadosamente si quiere librar esta batalla durante años. La llamada se desconectó. Marco se sentó en su cocina, la ira y la frustración luchando con el pragmatismo. Moncada tenía razón. Los juicios eran inciertos. Incluso con la confesión de Diego, abogados hábiles podrían enturbiar las aguas. El presidente municipal tenía dinero para el mejor equipo de defensa del país. Pero 34 millones de pesos se sentían como dinero manchado de sangre, como vender la justicia de Sofía. Su teléfono volvió a sonar. Jaime Ríos. Marco, tenemos un problema. Déjame adivinar. Los abogados del presidente municipal están presentando mociones. ¿Eo? Ricardo Ricky Valdivia se retractó de su confesión. Dice que lo coaccionaste, amenazaste a su madre, fabricaste pruebas. Su abogado afirma que todo el caso es fruto del árbol envenenado, vigilancia ilegal, interrogatorio ilícito, justicia por mano propia. El estómago de Marco se encogió. ¿Y Gus? Con abogado. Se niega a hablar. Y escucha esto, el vídeo del teléfono de Sofía se corrompió misteriosamente en el almacenamiento de pruebas. Los técnicos dicen que es irrecuperable. Eso es imposible. Tenía copias de seguridad. Que obtuviste a través de un registro ilegal del almacén del presidente municipal. Sus abogados argumentan que cada pieza de evidencia que reuniste es inadmisible. Afirman que eres un justiciero solitario que contaminó la investigación. Marco cerró los ojos. Se había centrado tanto en reunir pruebas que había violado la cadena de custodia, el procedimiento legal, los requisitos de las órdenes judiciales. En su mentalidad operativa, los resultados importaban más que el proceso. Pero esto no era una misión de operaciones encubiertas. Esto era un tribunal penal mexicano, y les había dado munición. ¿Qué hay de la confesión de Diego? Sigue siendo sólida. Eso sucedió en su propia casa, una declaración voluntaria. Pero sin el vídeo del teléfono, sin el testimonio de Ricky, sin pruebas obtenidas legalmente del almacén, el caso de la fiscalía es débil. El fiscal federal está preocupado. Después de la llamada, Marco se sentó en silencio. Había subestimado cuán a fondo atacarían los abogados de Bustamante. No solo defendían a sus clientes, estaban juzgando a Marco. Los medios de comunicación recogieron la narrativa. Medios conservadores comenzaron a publicar historias, padre justiciero u operativo renegado. Pintaban a Marco como un exagente del gobierno inestable que había fabricado una conspiración para justificar su venganza. El carácter de Sofía fue diseccionado. Sus notas, en su mayoría 10, pero algunos 8. Su vida social, adolescente normal.
Su rechazo a Diego lo estaba provocando. Era un asesinato de reputación a base de 1000 cortes. El día 40, Marco recibió una visita, Norma Bustamante, la esposa del presidente municipal. Estaba en su porche, bien vestida pero demacrada. ¿Puedo pasar? Marco consideró negarse, pero la curiosidad ganó. Se sentaron en su sala de estar, en un silencio incómodo. No estoy aquí para defender a mi esposo, dijo Norma finalmente. Dionisio tomó sus decisiones. Pagará por ellas. Pero Diego. Su voz se quebró. Es mi hijo. Sé que lo que hizo fue monstruoso. Sé que su hija merece justicia. Pero sigue siendo mi niño. El único que tengo. Sofía también era la única que yo tenía. Norma asintió, las lágrimas corrían. Lo sé. Lo sé. Por eso estoy aquí. Para ofrecerte algo que los abogados no pueden, la verdad. Dionisio ha estado controlando a nuestra familia durante 20 años. Diego creció viendo a su padre manipular, intimidar y hacer trampas para abrirse camino en la vida. Aprendió que el poder significa nunca enfrentar las consecuencias. Eso es culpa de Dionisio. Y mía por permitirlo. ¿Qué quiere? Quiero que sepas que si buscas la pena de muerte para Diego, no me opondré. Testificaré sobre el ambiente en el que creció, la corrupción, todo. Pero te pido, de padre a padre, que consideres que la cadena perpetua podría ser justicia suficiente. Tendrá 42 años antes de que la libertad condicional sea siquiera una posibilidad. Perderá toda su juventud como castigo. Marco la miró. Su hijo le quitó toda la vida a mi hija. Tenía 17 años. Tenía sueños. Universidad, carrera, familia. Quería ser bióloga marina. ¿Sabía eso? Amaba el océano, aunque estemos en un estado sin salida al mar. Tenía todo este plan de mudarse a Baja California Sur, estudiar en la UNAM, salvar especies en peligro de extinción. Todo eso se ha ido para siempre. Porque su hijo no pudo soportar el rechazo. Lo sé. Y viviré con esa culpa hasta que muera. Pero por favor. No lo mates. Déjalo vivir con su culpa también. Después de que se fue, Marco se sentó con su petición. La pena de muerte estaba sobre la mesa por homicidio calificado. Querétaro todavía ejecutaba criminales. Diego podría enfrentarse a la inyección letal. Una parte de Marco quería eso, quería simetría, quería el castigo final. Pero otra parte, la parte que Sofía reconocería, dudaba. Su hija había creído en la rehabilitación, en las segundas oportunidades, en la complejidad de la justicia. Había escrito ensayos argumentando en contra de la pena de muerte, citando estudios sobre condenas erróneas y la brutalidad de la ejecución estatal. ¿Querría ella que su asesino muriera? ¿O querría que pasara décadas contemplando lo que destruyó? Marco no lo sabía, y no saberlo lo torturaba. El día 43, la situación legal se deterioró aún más. El juez Horacio Kent, uno de los compañeros de golf de Bustamante, fue asignado a las audiencias preliminares. Kent dictaminó que la mayoría de las pruebas de Marco eran inadmisibles sin las órdenes judiciales adecuadas. El caso se estaba desmoronando. Jaime Ríos llamó, abatido. El fiscal está hablando de acuerdos de culpabilidad. Quizás 10 años para Diego, 5 para Ricky y Gus, sentencia suspendida para el presidente municipal a cambio de renunciar y pagar una restitución. No. Absolutamente no. Marco, nos hemos quedado sin opciones. Las pruebas. Entonces encontraremos nuevas pruebas. Pruebas que no puedan excluir. ¿Cómo? Marco lo pensó. Todo lo que había reunido estaba contaminado por cómo lo había obtenido. Pero había una fuente que no podían tocar, los registros públicos. La empresa constructora del presidente municipal. Cada proyecto, cada contrato, cada permiso, todo es registro público. Si podemos probar una corrupción sistemática, sobornos, manipulación de licitaciones, malversación, fortalece el motivo del encubrimiento. Muestra que esto no se limitó al caso de Sofía. Son miles de documentos. Llevaría meses analizarlos. Entonces conseguimos ayuda.
Marcia Cano es una reportera de investigación, y ha estado trabajando en este ángulo. El Estado tiene contadores forenses. Construimos un caso de corrupción tan sólido que el encubrimiento del asesinato se convierte en parte de una empresa criminal más grande. Conspiración. Eso es realmente brillante. La ley federal contra la delincuencia organizada. Si podemos probar que el presidente municipal dirigía una empresa criminal, entonces el asesinato de Sofía y el encubrimiento se convierten en actos delictivos relacionados. Marco sonrió sombríamente. ¿Exacto? Vamos a lo grande. Los forzamos a defenderse en múltiples frentes, abrumamos sus recursos. Durante la semana siguiente, Marco se coordinó con Marcia, Jaime y un contador forense estatal llamado Saúl Barrera, que había estado investigando a Construcciones Bustamante de forma independiente. Construyeron un caso que abarcaba 15 años, facturación fraudulenta, sobornos a funcionarios del municipio, evasión de impuestos, lavado de dinero a través de empresas fantasma. La operación de drogas en el almacén era solo una pieza de un imperio criminal masivo. A medida que profundizaban, encontraron conexiones que sorprendieron incluso a Marco. La empresa constructora de Bustamante había construido la mitad de la infraestructura de Arroyo Seco, siempre a precios inflados, siempre aprobados sin licitación competitiva. El presidente municipal había desviado millones de dinero de los contribuyentes a sus propios bolsillos. El día 51, el fiscal federal recibió sus hallazgos. 2 días después, un gran jurado emitió nuevas acusaciones: delincuencia organizada, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia, 18 cargos de delito grave contra el presidente municipal Dionisio Bustamante. Las conversaciones sobre el acuerdo de culpabilidad se colapsaron. El juez se recusó tras la presión del fiscal general del estado. Se asignó un nuevo juez de otro estado. El equipo legal de Bustamante se esforzó, pero la marea había cambiado. Las pruebas de delitos financieros eran más difíciles de excluir. Provenían de fuentes oficiales, registros citados judicialmente, análisis de expertos. Sin la mancha de la justicia por mano propia. Marco observó las audiencias preliminares el día 56. Los abogados defensores parecían menos confiados. Los fiscales estaban ganando impulso. Pero en la galería, Marco notó algo preocupante: Milton Mercado, el guardia de seguridad contratado, observándolo con fría calculación. Después de la audiencia, Mercado se acercó. «Camina conmigo». «No lo creo. No estoy aquí para amenazarte. Todo lo contrario». Mercado señaló una cafetería al otro lado de la calle. 5 minutos. Lugar público. Se sentaron en una mesa al aire libre. Mercado pidió un café solo, esperó a que el camarero se fuera. «Respeto lo que estás haciendo», dijo. «De profesional a profesional. Superaste a todos, incluyéndome a mí. Esa noche de los cinchos. Vergonzoso. Te subestimé. ¿Qué quieres?» «Darte una advertencia. El presidente municipal sabe que va a caer, pero tiene una última jugada: asegurarse de que tú caigas con él. Ha contratado un equipo legal separado centrado únicamente en procesarte por tu recopilación ilegal de pruebas, allanamiento de morada, vigilancia ilegal, coacción, justicia por mano propia. Están construyendo un caso». Marco mantuvo su expresión neutral. «Que lo intenten. Lo harán. Y ganarán. Rompiste docenas de leyes. No importa que tus motivos fueran puros. Serás condenado». Mercado se inclinó hacia adelante. «A menos que aceptes inmunidad a cambio de tu testimonio. El fiscal lo ha ofrecido». «Acepta el trato, Marco. Testifica». «Encierra al presidente municipal y sal libre». «¿Por qué me dices esto? Trabajas para Bustamante». ¿Trabajaba? «Tiempo pasado. Ahora he sido contratado por Norma Bustamante. Quiere que su esposo pague. Quiere que su hijo enfrente las consecuencias, pero no quiere que tú seas destruido en el proceso. Ella cree que Sofía hubiera querido algo mejor». Marco estudió al hombre, buscando engaño. Solo encontró honestidad profesional. «Dile a la señora Bustamante que lo consideraré». Mercado asintió y se levantó. «Una cosa más.
El presidente municipal tiene pruebas de tu carrera en operaciones encubiertas. Operaciones clasificadas, de legalidad cuestionable. Amenaza con exponerlo todo si no te echas atrás. Destruir tu reputación, posiblemente desencadenar investigaciones federales. Marco sonrió fríamente. Todo lo que hice fue autorizado y clasificado. Que intentes ponerlo. Él será quien enfrente cargos federales por revelar secretos de Estado. Buen punto. Mercado extendió la mano. Por si sirve de algo, espero que ganes. Tu hija merecía algo mejor de lo que este pueblo le dio. Marco le estrechó la mano y lo vio irse. Esa noche, acostado en la cama, Marco sopesó sus opciones. La inmunidad significaba seguridad, pero se sentía como una rendición. Luchar contra los cargos significaba riesgo, pero preservaba su integridad. ¿Qué querría Sofía? La respuesta vino de un recuerdo. Su hija a los 14 años, discutiendo sobre un escándalo de trampas en la escuela. Papá, a veces ganar no se trata de demostrar que tienes razón. Se trata de asegurarse de que los malos pierdan. Marco tomó su decisión. Aceptaría la inmunidad, testificaría y se aseguraría de que Dionisio Bustamante pasara el resto de su vida en una prisión federal. La justicia de Sofía era más importante que su orgullo. Capítulo 7. El juicio comenzó el día 73, el estado de Querétaro vs Dionisio Bustamante, Diego Bustamante, Ricardo Valdivia y Agustín Domínguez. 4 acusados, 8 abogados, un juez y un jurado de 12 ciudadanos que de alguna manera nunca habían oído hablar del caso, traídos de 3 municipios de distancia. Marco se sentó en la galería todos los días, en primera fila, haciendo contacto visual con cada acusado. Diego no podía mirarlo. Ricky y Gus miraban sus manos. Pero el presidente municipal Dionisio Bustamante se encontró con los ojos de Marco con un odio frío, una promesa silenciosa: puede que hayas ganado la batalla, pero esto no ha terminado. La fiscalía comenzó con el caso de delincuencia organizada, 14 años de corrupción sistemática presentados a través de gráficos, documentos y testimonios de funcionarios del municipio que habían aceptado sobornos. El jurado vio el alcance de la empresa criminal de Bustamante, una telaraña de corrupción que tocaba todos los aspectos del gobierno de Arroyo Seco. Luego pasaron al asesinato de Sofía. El fiscal principal, un abogado federal llamado Roberto Durán, fue metódico y devastador. Presentó el vídeo de la confesión de Diego, fotograma por fotograma. Aunque el audio del teléfono de Sofía era inadmisible, las propias palabras de Diego pintaban el cuadro: acoso, confrontación, violencia, encubrimiento. La declaración original de Ricardo Valdivia fue presentada antes de su retractación. La fiscalía argumentó que la retractación fue coaccionada por los abogados de Bustamante, no por la entrevista original de Marco. El testimonio del médico forense destruyó la narrativa de la caída accidental. Las heridas de Sofía eran consistentes con haber sido golpeada varias veces. La autopsia original había sido falsificada. El jefe Granados testificó como parte de su acuerdo de cooperación, detallando cómo el presidente municipal lo había presionado para enterrar la investigación. Los registros telefónicos mostraron 17 llamadas entre Bustamante y Granados en las 24 horas posteriores a la muerte de Sofía. La prueba más condenatoria provino de la informática forense. Se recuperaron los mensajes borrados de Diego a Sofía: meses de acoso creciente, amenazas, obsesión. El último mensaje, enviado 1 hora antes de su muerte: te arrepentirás de haberme avergonzado delante de todos. En el 4.º día de testimonio, la fiscalía llamó a Marco al estrado. El fiscal Durán logueó a través de su historial: servicio en la AFI, baja honorable, establecerse en Arroyo Seco. La infancia de Sofía, sus sueños, su relación. El jurado vio fotos: Marco y Sofía en su primer día de escuela, en sus partidos de voleibol, en su 17º cumpleaños. Luego, la noche de su muerte. Marco describió la llamada, la llegada a la escena, el sostener la mano de su hija. Su voz nunca vaciló, pero las lágrimas corrían por su rostro. En el palco del jurado, 3 jurados lloraron abiertamente. El contrainterrogatorio fue brutal. Tomás Moncada, el abogado de Diego, atacó la credibilidad de Marco. Sr. Tellez, usted está entrenado en técnicas de interrogatorio, ¿correcto? Sí. Incluyendo técnicas coercitivas diseñadas para extraer confesiones.
Técnicas de interrogatorio utilizadas en combatientes enemigos en zonas de guerra, no en ciudadanos mexicanos. Pero usted las usó en Ricardo Valdivia, ¿no es así? Amenazó el cuidado de su madre, manipuló sus vulnerabilidades. Le ofrecí una elección entre proteger a un asesino y proteger a su madre. Él tomó su decisión. Usted irrumpió en el apartamento de mi cliente, lo aterrorizó, coaccionó una confesión sin un abogado presente. Confronté a un asesino con pruebas de su crimen. Él eligió confesar. Después de que lo torturara psicológicamente durante días. Marco se inclinó hacia adelante. Su cliente torturó a mi hija hasta la muerte. Le di la oportunidad de hacer lo correcto. La tomó. Eso es más misericordia de la que él le mostró a Sofía. El juez aceptó la objeción, pero el jurado lo escuchó. Moncada cambió de táctica. Usted ha matado gente, ¿verdad, señor Tellez? En su servicio gubernamental. Serví a mi país en operaciones clasificadas. No estoy en libertad de discutirlas. Usted es un asesino entrenado. Ha admitido haber irrumpido en casas, realizar vigilancia, usar la coacción. Es un justiciero que se tomó la ley por su mano. Soy un padre que obtuvo justicia cuando el sistema falló porque el padre de su cliente pagó para hacer desaparecer un asesinato. Los intercambios continuaron durante 3 horas. Moncada intentó todos los ángulos, atacando los métodos de Marco, su credibilidad, su estado mental. Pero Marco nunca se quebró. Había enfrentado interrogatorios hostiles en prisiones extranjeras. Una sala de tribunal no era nada. El 8º día, la defensa llamó a sus testigos. Testigos de carácter para Diego, maestros que elogiaron su amabilidad, amigos que lo describieron como incomprendido. Norma Bustamante se negó a testificar por su hijo, un golpe devastador. El presidente municipal subió al estrado en su propia defensa, un riesgo calculado. Afirmó ignorar la operación del almacén, culpó a Ricky y Gus, y negó cualquier conocimiento del asesinato de Sofía hasta después de los hechos. Afirmó que sus llamadas al jefe Granados eran sobre asuntos municipales no relacionados. El fiscal lo destruyó. Los registros telefónicos mostraron que había llamado a Granados 17 veces, al médico forense 12 veces y a su abogado 43 veces, todo dentro de las 48 horas posteriores a la muerte de Sofía. Si no sabía nada, ¿por qué las comunicaciones frenéticas? Los registros financieros mostraron que el presidente municipal había pagado personalmente por los abogados de Diego, el cuidado de la madre de Ricky y la defensa legal de Gus, dinero para comprar silencio disfrazado de caridad. Lo más condenatorio fue una conversación grabada desde la cárcel entre el presidente municipal y Diego, captada por el monitoreo de la prisión. El presidente municipal le dijo a su hijo, mantén la boca cerrada. Todo esto desaparecerá si te quedas callado. Yo me encargaré de todo, como siempre. Conciencia de culpabilidad, obstrucción de la justicia, justo ahí en la cinta. El día 11, comenzaron los alegatos finales. La defensa argumentó duda razonable. Quizás Diego peleó con Sofía, pero el asesinato requería intención. Quizás el presidente municipal era corrupto, pero la fiscalía no había probado que ordenara un encubrimiento. Quizás las pruebas estaban contaminadas por la cruzada justiciera de Marco. Pero el cierre del fiscal Durán fue una obra maestra. Mostró la foto de Sofía, sonriente, 17 años, llena de vida. Luego, fotos de la escena del crimen, rota, muerta, desechada. Llevó al jurado a través de las pruebas, pieza por pieza, construyendo una conclusión ineludible. Este caso trata sobre el poder, dijo Durán. El poder de la riqueza para corromper la justicia. El poder del privilegio para escapar de las consecuencias. El poder de un padre que pensó que su dinero podría enterrar el crimen de su hijo junto con una chica inocente. Pero también trata sobre un tipo diferente de poder. El poder del amor de un padre para buscar la verdad cuando todos los demás miraron hacia otro lado. El poder de las pruebas que hablan por sí mismas. El poder de 12 ciudadanos para decir, no más. No más casos enterrados. No más criminales protegidos. No más corrupción disfrazada de justicia. Señaló a los acusados. Estos hombres pensaban que eran intocables. Se equivocaron. Porque el padre de Sofía Tellez se negó a dejarlos ganar.
Y ahora, ustedes tienen el poder de terminar lo que él comenzó. De darle a Sofía la justicia que merece. De decirle a Arroyo Seco y a cada funcionario corrupto en este estado que algunos crímenes no pueden ser enterrados, sin importar cuán profundo caves. Marco se sentó en la galería, observando al jurado. Varios lloraban. Otros parecían enojados. Todos parecían convencidos. El jurado deliberó durante 8 horas. Cuando regresaron, la presidenta del jurado, una maestra de un municipio vecino, leyó los veredictos. Por el cargo de homicidio calificado, encontramos a Diego Bustamante. Culpable. La sala estalló. Marco cerró los ojos, respiró por lo que pareció la primera vez en meses. Por el cargo de conspiración para cometer homicidio, encontramos a Ricardo Valdivia. Culpable. Por el cargo de cómplice de homicidio, encontramos a Agustín Domínguez. Culpable. Por el cargo de delincuencia organizada, encontramos a Dionisio Bustamante. Culpable. Por el cargo de obstrucción de la justicia, encontramos a Dionisio Bustamante. Culpable. 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 18 cargos, 18 condenas. El juez fijó la sentencia para 2 semanas. Los acusados fueron puestos bajo custodia. Mientras los conducían, Diego miró a Marco una última vez, roto, destruido, comprendiendo que su vida había terminado. Marco no sintió ningún triunfo, ninguna satisfacción. Solo vacío. Fuera del juzgado, los medios de comunicación lo rodearon. Marco hizo una única declaración. Se ha hecho justicia para Sofía Tellez. Espero que otras familias nunca tengan que luchar tan duro por lo que debería ser automático. Gracias. Jaime Ríos lo encontró en el estacionamiento. ¿Lo hiciste? ¿Realmente lo hiciste? Sofía lo hizo. Luchó lo suficiente como para dejar pruebas. Fue lo suficientemente valiente como para decir no al poder. Esta es su victoria. Esa noche, Marco visitó la tumba de Sofía. Se arrodilló en la hierba, tocó su lápida. Fueron condenados, mi niña. Cada uno de ellos. Diego va a estar encerrado de por vida. El presidente municipal también. Nunca volverán a hacer daño a nadie. El viento susurró entre los árboles. Marco imaginó que era su respuesta. Lo sé, papá. Estuve allí. Desearía que estuvieras aquí de verdad. Desearía haberte protegido. Desearía. Su voz se quebró. Desearía tener un día más, una conversación más, una oportunidad más para decirte lo orgulloso que estoy. Las lágrimas llegaron entonces, finalmente. No lágrimas de rabia o frustración, sino de duelo. Duelo puro y abrumador por todo lo perdido. Marco lloró en la oscuridad, solo, hasta que no quedó nada. Cuando se levantó, su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas. Reporteros, abogados, defensores de víctimas. Todos querían un trozo de la historia. Pero Marco ya había dado suficiente. Condujo a casa, se sirvió una copa y se sentó en la habitación de Sofía. Mañana traerían audiencias de sentencia, mociones legales, análisis de los medios. Esta noche, solo quería recordar a su hija como era, brillante, divertida, terca, amable. Una chica que merecía algo mejor de lo que este mundo le dio. Una chica por la que movería cielo y tierra para vengar. Una chica a la que nunca dejaría de extrañar. Capítulo 8. Sentencia y secretos. La audiencia de sentencia comenzó el día 97. El juez Teodoro Vargas, traído del circuito federal, tenía reputación de sentencias duras en casos de corrupción. Marco se permitió una cautelosa esperanza. Diego Bustamante fue el primero. Su abogado argumentó a favor de la clemencia, edad joven, abuso de sustancias, la influencia corruptora de su padre. Norma Bustamante testificó, con el corazón roto, pidiendo misericordia. Testigos de carácter lo pintaron como una víctima de las circunstancias. Luego fue el turno de Marco. Su señoría, mi hija, Sofía, tenía 17 años. Tenía puro 10. Era voluntaria en el refugio de animales. Quería salvar especies oceánicas en peligro de extinción.
Era amable, valiente y tenía toda su vida por delante. La voz de Marco era firme. Diego Bustamante le quitó todo eso porque ella dijo, ¿no? La golpeó hasta la muerte, se deshizo de su cuerpo y nunca mostró remordimiento hasta que fue atrapado. Una cadena perpetua no es justicia. Es un punto de partida. El juez revisó la foto de Sofía, las fotos de la escena del crimen, la confesión de Diego. Señor Bustamante, ha sido condenado por homicidio calificado con agravantes. La sentencia es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de su vida natural en el penal de máxima seguridad del Estado. Nunca más verá la libertad. Que Dios se apiade de su alma, porque este tribunal no tiene ninguna piedad. Norma Bustamante se derrumbó, sollozando. Diego permaneció inmóvil, la realidad hundiéndose. Cadena perpetua. Ninguna apelación cambiaría eso. Las pruebas eran abrumadoras. Ricardo Valdivia recibió 25 años. Agustín Domínguez obtuvo 15. Ambos elegibles para libertad condicional y Benchueli, pero su juventud se había ido. Luego vino el evento principal, el presidente municipal Dionisio Bustamante. La fiscalía pidió la sentencia máxima en los 18 cargos, cumplidos consecutivamente. La defensa abogó por sentencias concurrentes, crédito por tiempo cumplido, clemencia para un delincuente primerizo, legalmente hablando, a pesar de décadas de corrupción. El juez Vargas no se lo creyó. Señor Bustamante, usted no era solo un político corrupto. Era un jefe criminal que usaba un cargo público como tapadera para el chantaje organizado. Robó millones de los contribuyentes. Traficó drogas a través de operaciones fantasma. Y cuando su hijo cometió un asesinato, usted utilizó el sistema de justicia penal como un arma para protegerlo. Corrompió a la policía, a los médicos forenses y los registros públicos. Obstruyó la justicia en todos los niveles. Sus crímenes no fueron aberraciones. Fueron una forma de vida. El juez sentenció al presidente municipal a 42 años en una prisión federal. Sentencias consecutivas. Sin elegibilidad para libertad condicional durante 35 años. A los 63 años, Dionisio Bustamante moriría en prisión. Mientras los alguaciles se lo llevaban, el presidente municipal se volvió hacia Marco. Esto no ha terminado, Tellez. ¿Crees que ganaste? Destruiste mi familia, mi legado. Espero que haya valido la pena. Marco lo miró a los ojos. Mi hija lo valía todo. Después de la audiencia, el fiscal Durán apartó a Marco. Hay algo que deberías saber. Durante el descubrimiento de pruebas, encontramos evidencia de otra víctima. El estómago de Marco se revolvió. ¿Qué? Hace 5 años, una chica llamada Carmen Sánchez de un municipio vecino desapareció después de una fiesta. Nunca fue encontrada. El caso se enfrió. Encontramos registros del coche de Diego siendo reparado al día siguiente, una limpieza interior exhaustiva. Los registros del teléfono celular lo sitúan en la zona esa noche. Creemos que ya había matado antes. Las manos de Marco se apretaron. Y el presidente municipal también encubrió eso. Estamos reabriendo la investigación. La familia merece respuestas. Pero Marco, si no hubieras luchado, Diego habría seguido matando. Salvaste vidas al detenerlo. No se sintió como una salvación. Se sintió como llegar demasiado tarde. Esa noche, Marco se reunió con el padre de Carmen Sánchez, Guillermo. Estaba destrozado, vaciado por 5 años de no saber. ¿Él mató a mi hija?, preguntó Guillermo, desesperado. No lo sé. Pero lo averiguaremos. Te lo prometo. Marco le apretó el hombro. Y si lo hizo, responderá por ello. Ya está en prisión de por vida. Añadir otro cargo de asesinato no cambiará su sentencia. Pero te dará la verdad. El cierre. Eso es todo lo que quiero. Solo saber. Enterrarla como es debido. Marco lo entendió perfectamente. Durante el mes siguiente, los investigadores excavaron propiedades conectadas a la construcción de Bustamante. El día 112, encontraron restos. Los registros dentales confirmaron que era Carmen Sánchez.
Diego fue acusado de un segundo asesinato. Se declaró culpable a cambio de revelar el lugar del entierro, evitando un juicio que traumatizaría a otra familia con detalles brutales. La familia Sánchez celebró un funeral. Marco asistió, de pie en la parte de atrás, observando a otro padre llorar, observando a otra familia obtener justicia, por fría y tardía que fuera. Después del servicio, Guillermo se le acercó. Gracias. Por no rendirte. Por mostrarme que a alguien le importaba. Siento que haya tardado tanto. Yo también. Pero al menos Carmen está en casa ahora. Marco pensó en eso, en casa. ¿Dónde estaba la casa de Sofía ahora? ¿Una parcela en el cementerio? ¿El cielo, si tales lugares existían? ¿Sus recuerdos? Dondequiera que estuviera, Marco esperaba que estuviera en paz, esperaba que entendiera que todo lo que había hecho era por ella, esperaba que lo perdonara por las leyes que había roto, las líneas que había cruzado. El día 120, Jaime Ríos llamó a la puerta de Marco. Tengo algo para ti. Dentro había una carta escrita a mano del jefe Granados. El ex jefe de policía había aceptado un acuerdo, 3 años en una prisión federal por obstrucción de la justicia, por testificar contra el presidente municipal. Pero la carta no era sobre el caso. Marco, sé que nunca me perdonarás. Yo tampoco me perdonaría. Dejé que mi cobardía, mi miedo al poder del presidente municipal, prevaleciera sobre mi deber hacia Sofía. Viviré con esa vergüenza para siempre. Pero quiero que sepas algo. Después de la muerte de Sofía, después de que ayudé a enterrar el caso, no podía dormir. Cada noche, veía su rostro. Mi hija, Raquel, se dio cuenta, me preguntó qué pasaba. No pude decirle la verdad, que su padre era un cobarde que dejó libre a un asesino. Luego empezaste a investigar. Una parte de mí estaba aterrorizada de que me expusieras. Otra parte estaba agradecida de que alguien finalmente se preocupara. Verte luchar, solo, contra todo el sistema corrupto, me recordó por qué me hice policía en primer lugar, para proteger a la gente, para servir a la justicia. Me diste la oportunidad de hacer lo correcto, aunque no me lo mereciera. Testifiqué. Ayudé a condenar al presidente municipal. No deshace lo que hice, pero es algo. Mi hija ahora sabe la verdad. Se avergüenza de mí, pero también dijo que está orgullosa de que finalmente elegí lo correcto sobre lo fácil. Eso lo es todo. Sofía también estaría orgullosa de ti. Nunca te rendiste. Nunca comprometiste tus principios. Le mostraste a este pueblo lo que es la verdadera integridad. Siento haberle fallado. Agradezco que tú no lo hicieras. Guillermo Granados. Marco leyó la carta 2 veces. Luego la guardó, sin saber cómo se sentía. Granados había facilitado el mal, luego se había redimido parcialmente. ¿Valía algo una redención parcial? ¿Importaba la intención cuando el daño estaba hecho? Sofía diría que sí. Creía en las segundas oportunidades, el crecimiento, el perdón. Marco creía en las consecuencias. Quizás ambos tenían razón. El día 130, Norma Bustamante visitó a Marco una última vez. Mi esposo intentó contratar a alguien para matarte, dijo sin preámbulos. Desde la prisión. Usó a su abogado como intermediario. Lo descubrí. Lo denuncié a las autoridades federales. El abogado ha sido arrestado. A Dionisio le añadieron otros 10 años a su sentencia. A Marco no le sorprendió. Gracias por la advertencia. No lo hice por ti. Lo hice porque estoy cansada de proteger monstruos. Diego es mi son, y siempre lo amaré, pero es un monstruo. Dionisio es mi esposo, y es peor. Parecía destrozada. Me voy a divorciar de él. Donaré todo a grupos de defensa de víctimas. Cambiaré mi nombre. Empezaré de nuevo. Miró a Marco. Buena suerte, señor Tellez. ¿Cree que es posible? ¿Empezar de nuevo después de algo como esto? Marco lo pensó. No lo sé. Todavía estoy tratando de averiguar cómo despertarme cada mañana sin mi hija. Pero sé que quedarse quieto, dejar que la culpa te ahogue, no es la respuesta. Sofía querría que ambos lo intentáramos. Norma asintió,
las lágrimas corrían. Parecía una chica increíble. Lo era. Realmente lo era. Después de que ella se fue, Marco se sentó solo con sus pensamientos. Los juicios habían terminado, las condenas aseguradas, los criminales castigados. Todo por lo que había luchado se había logrado. Entonces, ¿por qué todavía se sentía vacío? La respuesta llegó al amanecer cuando despertó de otra pesadilla, Sofía pidiendo ayuda, Marco corriendo pero sin alcanzarla nunca. Se quedó en la cama, mirando al techo, comprendiendo. La justicia no era el cierre. La venganza no era la paz. Ganar no era sanar. Esos eran viajes separados, y Marco solo había completado uno. Los otros se extendían por delante, largos e inciertos. Pero al menos ahora, podía empezar a caminar. Capítulo 9. Campo Santo. 6 meses después de la sentencia, Marco estaba junto a la tumba de Sofía en lo que habría sido su 18º cumpleaños. Le trajo sus flores favoritas, tulipanes morados, y una carta de aceptación de la universidad que había llegado 2 semanas después de su muerte. Programa de Biología Marina en el Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM. Beca completa. Entraste, mi niña. ¿Te querían? El mundo entero te quería. Se sentó en la hierba, con la espalda contra la lápida, y habló. Sobre el juicio, las condenas, el cierre que no se sentía como un cierre. Sobre las pesadillas que gradualmente, se estaban volviendo menos frecuentes. Sobre la fundación que había iniciado en su nombre, becas para estudiantes que siguieran la biología marina. Marcia Cano ayudó a crearla. Te caería bien. Es dura. No se rinde ante el poder. Marco sonrió. Un poco como tú. La Gaceta de Arroyo Seco había ganado un premio de periodismo regional por la cobertura de Marcia del caso de corrupción. Había recibido ofertas de trabajo de periódicos importantes, pero se quedó en el local, decidida a seguir pidiendo cuentas a los funcionarios. Algunas cruzadas no terminan. Jaime Ríos fue ascendido. Nuevo jefe de policía. Está limpiando la casa. Despidió a todos los policías que miraron para otro lado. Arroyo Seco podría convertirse de nuevo en un pueblo decente. Marco hizo una pausa. Aunque estoy pensando en irme. Demasiados fantasmas aquí. Quizás ir a Baja California Sur. Ver el océano que tanto amabas. Esparcir algunas de tus cenizas donde soñabas trabajar. El viento susurró entre las flores de las tumbas cercanas. Marco cerró los ojos, dejó que el sol calentara su rostro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Laura, su exesposa, que había regresado para el juicio y se había quedado después. Habían estado hablando lentamente, con cuidado. No sobre reconciliación demasiado daño, sino sobre el duelo compartido, criando juntos a un fantasma. Pensando en ti hoy. En ella. Estaría muy orgullosa de lo que hiciste. Marco respondió. Estaría decepcionada de que rompí tantas leyes. Ella entendería por qué. Quizás. Sofía había entendido la mayoría de las cosas, la complejidad del bien y el mal, la dificultad de las elecciones morales, el peso de las consecuencias. Te extraño, dijo Marco a la tumba. Cada día. Veo adolescentes y pienso, esa deberías ser tú. Oigo hablar de aceptaciones universitarias, logros profesionales, bodas, toda la vida que deberías haber, y me enojo tanto que apenas puedo respirar. La terapia ayudó. 2 veces por semana, Marco hablaba con un consejero especializado en pérdidas traumáticas. Lentamente, estaba aprendiendo que la ira era aceptable, que el duelo no tenía un cronograma, que la curación no era lineal. La parte más difícil es perdonarme a mí mismo. Por no estar allí, por no protegerte, por no ver el peligro. La voz de Marco se quebró. Pasé 12 años protegiendo a extraños en zonas de guerra, pero no pude proteger a mi propia hija en un pequeño pueblo de Querétaro. ¿Qué clase de padre me convierte eso? Una sombra cayó sobre él. Marco levantó la vista y vio a una anciana, de unos 70 años, colocando flores en una tumba cercana. Lo siento, dijo Marco. Me moveré. ¿Qué haré? ¿Estás hablando con tu hija? Sí. Yo hablo con mi esposo todos los domingos.
Lo he estado haciendo durante 15 años, desde que falleció. Sonrió gentilmente. La gente piensa que estamos locos, pero creo que el duelo requiere conversación. Los muertos pueden no responder, pero hablarles los mantiene vivos. ¿Se vuelve más fácil? No. Pero se vuelve diferente. Los bordes afilados se suavizan. El dolor constante se convierte en dolores ocasionales. Aprendes a sobrellevarlo. Lo estudió. Eres Marco Tellez. He estado siguiendo tu historia. Lo que hiciste por esa chica, por tu Sofía, fue notable. Solo hice lo que cualquier padre haría. No. La mayoría de los padres habrían aceptado la historia oficial, enterrado su dolor, seguido adelante. Tú te negaste. Exigiste la verdad cuando todos te decían que lo dejaras ir. Eso es raro. Le tocó el hombro. Pero hijo, espero que también te estés permitiendo llorar tu duelo. No solo luchar. Llorar tu duelo. Después de que ella se fue, Marco pensó en sus palabras. Había estado tan concentrado en la justicia que el duelo había quedado en segundo plano. Ahora, con los juicios terminados, el duelo se estrelló como un maremoto. Lloró junto a la tumba de Sofía hasta que no quedaron más lágrimas. Luego se sentó en silencio, dejando que el viento llevara los recuerdos, Sofía riendo, discutiendo, haciendo preguntas imposibles, desafiando sus suposiciones, siendo joven y viva y llena de posibilidades. Voy a estar bien, le dijo Marco. Eventualmente. Porque tú querrías que lo estuviera. Me dirías que dejara de revolcarme en la autocompasión, que me levantara y viviera. Probablemente citarías a algún filósofo o poeta, me harías sentir poco sofisticado. Sonrió entre lágrimas. Siempre fuiste más inteligente que yo. Antes de irse, Marco puso su mano sobre la lápida. Te amo, Sofía. Para siempre. Nada cambia eso. Ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte. Eres mi hija. Mi brillante, terca, hermosa hija. Y estoy tan malditamente orgulloso de ti. Conduciendo a casa, Marco pasó por el juzgado donde se habían celebrado los juicios. El Imperio Bustamante estaba desmantelado, propiedades incautadas, empresas disueltas, legado destruido. Diego moriría en prisión. El presidente municipal moriría en prisión. Ricky y Gus perderían su juventud en celdas y arrepentimiento. Se había hecho justicia. Pero Marco había aprendido algo. La justicia y la paz eran cosas diferentes. Se podía tener una sin la otra. La paz requería perdón. No de los criminales, ellos no lo merecían, sino de sí mismo. Por no ser omnisciente, por no prevenir lo imprevisible, por ser humano. Sofía lo perdonaría. Le diría que los padres no pueden detener todos los peligros, controlar todos los resultados, salvar a sus hijos de la crueldad del mundo. Le diría que hizo lo mejor que pudo, que su mejor esfuerzo fue suficiente. Marco no estaba seguro de creerlo todavía, pero lo estaba intentando. En casa, encontró un paquete en su porche. Dentro, una colcha hecha a mano por el equipo de voleibol de Sofía. Cada cuadrado bordado con recuerdos. Nos enseñó a luchar por cada punto, decía un cuadrado. Nos hacía reír, decía otro. Era nuestra amiga. Marco extendió la colcha sobre la cama de Sofía, pasó los dedos por las costuras. Este era un legado. No victorias en los tribunales o sentencias de prisión, sino conexiones humanas, vidas tocadas, amor compartido. El verdadero campo santo de Sofía no era el cementerio. Estaba en los corazones de todos los que la habían conocido, amado, extrañado. Marco se acostó en su cama, se envolvió en la colcha y cerró los ojos. Por primera vez en 6 meses, no tuvo pesadillas. Soñó con Sofía, viva y riendo, corriendo en una playa hacia un océano infinito. Se dio la vuelta una vez, sonrió y saludó con la mano. Luego corrió hacia las olas, y el mar la abrazó como si estuviera volviendo a casa. Cuando Marco despertó, la luz de la mañana entraba a raudales por la ventana. No se sentía feliz, ni curado, pero algo cercano a la paz. Tuvo una hija una vez. Era extraordinaria. Era amada. Importaba.
Hombres intentaron borrarla, enterrarla, hacerla desaparecer. Pero Marco se había asegurado de lo contrario. El nombre de Sofía sería recordado. Su historia sería contada. Su justicia inspiraría a otros a luchar cuando los sistemas fallaran. Quería salvar especies en peligro de extinción. En cierto modo, lo había hecho. Había salvado a su padre de ahogarse en el duelo. Salvado a la familia de Carmen Sánchez de la eterna incertidumbre. Salvado a futuras víctimas de la violencia de Diego. Su muerte tuvo un significado, aunque nunca debió haber ocurrido. Marco se levantó, dobló la colcha con cuidado y la guardó en un baúl al pie de la cama de Sofía. Luego caminó hacia su cocina, preparó café y abrió su portátil. Hora de finalizar la fundación de becas. Hora de planificar su mudanza a Baja California Sur. Hora de esparcir las cenizas de Sofía en el océano que había amado. Hora de vivir, porque ella no podía. Afuera, los pájaros cantaban. El sol salía. El mundo continuaba, indiferente al sufrimiento humano. Hermoso a pesar de ello. Marco respiró hondo. Lo contuvo. Lo soltó. Vale, Sofía dijo a la casa vacía. Estoy listo. Veamos qué es lo que sigue. En algún lugar, en la memoria o en el cielo o en los espacios entre los latidos del corazón, su hija sonrió. Y Marco avanzó hacia cualquier futuro que quedara, llevándola siempre con él. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.